Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio los dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella contestando, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboní, que significa maestro. Jesús le dice: suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, meditemos brevemente en estos textos. El primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a estar leyendo fundamentalmente en estos días, porque es el testimonio de los apóstoles que vieron a Cristo resucitado, comieron con Él y pues tenían ese testimonio que dar, pero sobre todo después de haber recibido el Espíritu Santo, porque este episodio que se relata aquí es inmediato al recibimiento del Espíritu Santo en aquel lugar llamado el cenáculo, allí donde Jesús comió la cena con sus discípulos. Allí mismo, estando ellos reunidos en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre todos. Un grupo de 120 discípulos, incluyendo a María, la Madre del Señor. Allí estaban y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo descendió, produjo una especie de explosión, un estruendo, que llamó la atención de casi todos los habitantes de ahí, del entorno, del cenáculo. Vinieron a ver qué había pasado, porque no era ordinario. No era ordinario. Una explosión de esa naturaleza, un sonido de esa naturaleza, provocado por el Espíritu Santo a propósito para llamar la atención, porque no hay ninguna otra explicación que no sea esa. Pues muchos vinieron a ver qué había sucedido. Y allí Pedro aprovecha para pronunciar un discurso. Y todo comienza con que las personas que escuchan, que estaban impactados, después que Pedro le dice que Cristo, a que ellos crucificaron, Dios lo había convertido en Mesías, en Señor y Mesías. Son los términos que usa el apóstol Pedro. En otra ocasión en la piedra angular, pero aquí es Señor y Mesías. Dice que estas palabras les traspasaron el corazón a los que estaban allí. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos?, preguntan ellos. Pedro les contesta: conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quiénes estaban ellos hablando? El texto dice que habían habitantes de todas partes, de las diferentes naciones, pero la mayoría eran judíos. También a ellos Pedro los invita a convertirse. ¿A convertirse a qué? ¿O a quién? En este caso, a Jesucristo. Porque la conversión tiene que ser a una persona, a la persona de Cristo. Convertirnos a Cristo, que anunció el reino de Dios. Pero los apóstoles no anuncian el reino de Dios, sino que anuncian a Jesucristo, que encarna perfectamente el reino de Dios. Dice el apóstol Pablo: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría divina. Por lo tanto, hay que mirar a Cristo.
También el apóstol Pedro en otra ocasión dice, no se nos ha dado ningún otro nombre en el cielo ni en la tierra por el cual podamos ser salvados, sino solo por el nombre de Cristo. Por lo tanto, hay que enfocarse en la persona de Cristo. Y el llamado de Pedro y de los demás apóstoles, aquella multitud, era convertirse a Cristo. Conviértanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para que os perdonen los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y van a recibir el Espíritu Santo al ser bautizados, obviamente. Y van a recibir el Espíritu Santo y ya no tendrían problemas o tantos problemas para responder a Dios. Porque todas las dificultades que tenemos para entregarnos a Dios radica en que no le hemos abierto el corazón apropiadamente al Espíritu Santo. Una cosa es que usted venga a la iglesia, venga y vaya, regrese a su casa. Que también usted esté realizando algún apostolado dentro del templo, que usted sirva a la iglesia. Pero si usted no se convierte al Espíritu Santo, que también su primer paso es convertirte al Espíritu Santo, y Dios les dará el Espíritu Santo. ¿Por qué la importancia del Espíritu Santo? Jesús la señaló de muchas maneras. Lo primero es que en sus prédicas decía, conviene que yo me vaya porque si no, no vendrá el otro. En el diálogo que aparece en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo, ese diálogo entre Jesús y los apóstoles, ellos le preguntan, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y Él les responde, no les toca a ustedes conocer el día ni la hora que mi Padre ha fijado para eso. En cambio recibirán un poder del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta en los confines de la tierra. Recibirán un poder del Espíritu Santo. Entrar en la persona de Cristo, amarle, servirle, anunciarle, es obra del Espíritu Santo. Por más que hablemos, por más que discutamos, no es todo el estar dentro de la iglesia, no es todo el permanecer en un grupo cualquiera de los que están dentro de la iglesia, es mucho más que eso. Hay que abrir el corazón porque se trata de tener un proyecto de santidad y no es posible la santidad sin el Espíritu Santo. Él es el santificador y la iglesia en todos sus documentos dice que la misión fundamental del Espíritu Santo es santificar. Y obvio, es el principal testigo de Cristo, el Espíritu Santo, el que nos muestra a Cristo. De ahí la importancia de que Pedro hablara en esos términos a la asamblea allí. En el Santo Evangelio, el encuentro de María con Jesús resucitado. Lo ve pero no lo reconoce, lo confundió con el hortelano. Le hace una especie de reclamo. Dice, si tú te llevaste, dime dónde lo pusiste. Y Jesús simplemente pronunció su nombre, María, y se le abrieron los ojos. Raboní. Se le abrieron los ojos porque la fe es un don de Dios. No es lo mismo el Cristo de la historia, al que todos veían, al que tocaban, que el Cristo de la fe, como lo suele distinguir la cristología. Estudia todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo dentro de la iglesia. El Cristo de la fe es el Cristo al que solo se llega, al que solo se le ve, al que solo se le toca por la fe. Que Dios nos conceda esa gracia de recibir el don de la fe para experimentarlo, así como María resucitado, vivo. Amén. Nos ponemos de pie para orar por la iglesia y con ella por toda la humanidad. Para que por el poder de la resurrección, la iglesia alcance en todo el mundo la libertad verdadera, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos hemos sido bautizados en Cristo, vivamos la vida nueva según el Espíritu, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que las mujeres cristianas de hoy, a semejanza de María de Magdala, sepan anunciar con la palabra y con las obras que Cristo está vivo entre nosotros, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros, que celebramos alegres la Pascua del Señor,
vivamos una vida nueva como testigos de la resurrección. Oremos. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.